Job capítulo 42, verso 1 al 6, y cuando lo tengan, nos ponemos de pie y para como reverencia al Señor, ¿verdad? Y así nos damos cuenta de que todo del 1 al 6, capítulo 42, del 1 al 6. Ya, capítulo 42, del 1 al 6. Gloria a Dios, ¿verdad? Es un pasaje a lo que tiene el Señor para nosotros en esta mañana, porque siempre el Señor nos habla, ¿verdad? De su palabra. Capítulo 42. Sí. 42, 1 al 6. Vamos a dar lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Job capítulo 42, del 1 al 6. Dice: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Gloria al nombre del Señor. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por este momento que nos das el privilegio de poder estar delante de tu presencia. Te pedimos que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que tu palabra fluya, Señor, en cada uno de nosotros y que podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres dar a entender en esta mañana. Que tu Espíritu Santo nos guíe y que tú seas el que hables, Padre, y no nosotros. Que el hombre desaparezca y ninguna palabra de hombre salga de mi boca, sino la palabra tuya, Señor, que nos ayude a todos, porque todos necesitamos de tu presencia, de tu enseñanza y de tus mandamientos. Ayúdanos pues, Señor, y damos el tiempo a ti para que tu Espíritu Santo nos guíe, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a meditar en esta palabra. Vemos la verdad aquí como Job, aquí después de haber altercado tanto con Dios, llega a una conclusión, ¿verdad? Y eso es lo que parece que en el mundo se escucha. Todo el mundo, si tú le preguntas que si cree en Dios, todo el mundo va a decir yo creo en Dios. Pero la pregunta aquí sería, ¿creemos en Dios o verdaderamente conocemos a Dios? Y si lo conocemos, ¿cómo lo conocemos? ¿Lo conocemos en la forma que Él quiere que le conozcamos o a nuestra forma o como nos enseñaron? Hay mucha diferencia, ¿verdad?, en una cosa y en otra. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros conocemos a Dios como nos enseñaron, como nos dijeron, ¿verdad? Dios es un Dios, nos decían, ¿verdad?, es un Dios que te castiga si tú no obedeces, si tú no vives las cosas como Dios quiere. Y nos decían, ¿verdad?, no hagas esto. Pero muchas veces no nos explicaban por qué causa no teníamos que hacer aquello. Y nosotros seguíamos nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra forma de ser, ¿verdad? Porque todos nacemos inocentes. Todos nacemos sin saber ni qué hacer, ¿verdad? Ni qué. Vamos creciendo y vamos aprendiendo las cosas. Vamos mirando los ejemplos de todos los que nos rodean y vamos siguiendo según nuestro criterio, ¿verdad? Y a veces decimos, pues así es mi papá, así es mis tíos, mis parientes, la gente que me rodea se dirige de esta forma, pues es la forma en que debe de dirigirse la gente, ¿verdad? Y seguimos esos consejos y esa alianza. Pero realmente esas cosas le agradan a Dios. Realmente ahí en esa forma conocemos al Dios vivo, verdadero, o estamos siguiendo simplemente ejemplos de otras personas.
Es muy importante, ¿verdad?, que nosotros aprendamos cómo Dios quiere que vivamos. ¿Y cómo es la forma que vamos a aprender? Aprendiendo de su palabra y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vino el Señor Jesucristo a este mundo a enseñarnos cómo debemos de vivir delante de Dios, ¿verdad? Enseñarnos la forma cómo debemos de dirigirnos. Porque antes de Él había leyes, había cosas que Dios le había dado a aquel pueblo de Israel, pero nunca las pudieron cumplir. Nunca pudieron seguir esas enseñanzas ni esas leyes, porque el hombre no está capacitado para hacerlo. Nosotros podemos vivir toda la vida creyendo en que hay un Dios, pero estar perdidos, ¿verdad?, estar alejados de Dios, estar yendo por nuestro propio camino, sin conocer cuál es el verdadero camino del Señor, ¿verdad? Amén. Son simplemente porque nos enseñaron de cierta forma, o porque nosotros seguimos un ejemplo de alguien que nos agradó cómo vivía, y a veces esa enseñanza nos puede llevar a la perdición, nos puede llevar a la muerte espiritual. Amén. Cuando nosotros aprendemos algo de alguien, ¿verdad?, aquella persona que nos instruye, no sabemos de dónde agarró esas enseñanzas. Sí. Y podemos ir detrás de ellos y ir practicando lo que ellos hacen sin saber a dónde vamos. Pero el creer en Dios no es suficiente. Dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan delante de Dios, pero no por eso son salvos. Ellos están perdidos, ellos van derechito al infierno, al lago del fuego está preparado para ellos. Amén. Lo principal es obedecer la palabra de Dios, es obedecer cómo Dios quiere que nos dirijamos delante de Él, ¿verdad? Porque ese es el propósito de Dios para nosotros. Sí. Y no nos habla Dios diciéndonos, haz esto de esta forma, porque Él se va a beneficiar de eso. Nosotros nos vamos a beneficiar, nosotros nos vamos a escapar de esa condenación que viene para aquella gente desobediente que no quiere aceptar las cosas de Dios, que no quiere obedecer la palabra de Dios, que no quiere obedecer la guianza de Dios. Aquí vemos un ejemplo de este hombre llamado Job. Era un hombre bendecido de Dios, un hombre que no le hacía falta nada, tenía hijos, tenía propiedades, tenía riquezas, era un hombre que vivía delante de Dios. Dice la palabra de Dios que era un ejemplo para Dios, ¿verdad? Por eso cuando llegó el diablo delante de Dios, allá delante del Señor, ¿verdad?, le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Un hombre derecho, un hombre íntegro, un hombre que obedece mis mandamientos y todo lo que yo le ordeno. Pero, ¿por qué Dios a veces permite, verdad, que pasen estas cosas? Nosotros podríamos decir, ¿por qué Job siendo tan persona tan derecha delante de Dios, por qué sufrió todo aquello? Y Dios lo permitió con un propósito, ¿verdad? ¿Cuántas veces a nuestra vida también llegan situaciones difíciles? Situaciones que nosotros decimos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que me sucedan estas cosas? ¿Por qué a otros no les sucede? ¿Por qué a mí? Sí. Pero hermano, no debemos de cuestionar a Dios, porque Dios siempre tiene un propósito. Y sabes que todo ese sufrimiento que pasamos y que Dios permite por el cual crucemos es con un propósito. Siempre Dios, cuando te hace pasar por pruebas, por luchas, por situaciones difíciles, es para fortalecerte, es para que sepas que hay un Dios vivo y verdadero. En una ocasión los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué este está enfermo? ¿Quién pecó, sus padres? ¿O quién pecó para que él esté en esta situación? Pero Dios les dijo, no es porque sus padres pecaron, ni porque hubiera una cosa de esas. Esto es que está pasando para que se vea la gloria de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por esas situaciones y cuando se acaba aquella prueba, cuando se acaba aquella lucha, miramos la gloria de Dios obrando en nuestras vidas y miramos un milagro que no esperábamos? Y Dios a veces, cuando nosotros pasamos por esas situaciones, nos cierra las puertas.
¿verdad? Se va cerrando una puerta, y vamos nosotros buscando, nos metemos por otro lado y por acá voy a darle para ver si encuentro la solución. Y Dios nada más nos va mirando cómo vamos caminando, ¿verdad? Sin ton ni son, porque si no está Dios con nosotros, hermano, vamos a hacer las cosas. Así es. Y ya cuando ya última, Dios nos cierra la última puerta, ya un callejón sin salida, llegamos a un callejón donde ya no hay salida, donde ni para arriba, ni para abajo, ni para enfrente, ni para ningún lado. Y ya decimos, bueno, Señor, pues ya que ya no puedo hacer nada. Y es cuando vemos la mano de Dios, es cuando vemos la gloria de Dios que se manifiesta en nuestras vidas. Y de donde no esperamos la respuesta de ahí viene, porque Dios ahí está. Y porque Dios se glorifica en esa situación. Así es. ¿Verdad? Así, por eso a veces Dios permite que pasemos por todas estas pruebas. Pero por más duro que nos haya tocado, a veces yo creo que una prueba, nosotros nunca nos tocó una prueba como la que pasó Job. Este hombre perdió sus hijos. En un solo día perdió todos sus hijos. Perdió sus riquezas, sus posesiones. ¿Por qué? Porque el diablo llegó delante de Dios y le dijo, pues cómo no te va a servir si tú le tienes todo. Es más, dijo, le tienes un cerco alrededor para que yo no lo pueda tocar. Sí. Digo, bueno, pues te permito pues que los toques. Fue cuando destruyó pues todas sus riquezas, sus hijos y todo lo que tenían. Amén. Y aún así, Job lo que hizo delante de Dios, dijo, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová del bendecido, ¿verdad? Sí. Y aún ahí vemos, ¿verdad?, que este joven era un hombre fiel al Señor, y un hombre que quería servir a Dios, un hombre que no se acobardaba ante la situación tan difícil que le había pasado, todavía seguía bendiciendo el nombre de Dios. Amén, sí. Y siguió, ¿verdad? Y él buscando la presencia de Dios en su vida. Y después de eso viene el diablo otra vez y otra vez a incitar, ¿verdad?, a Dios contra Job. Le dice, bueno, pues ya le quitaste todo, pero pues ahora deja que caiga yo sobre su salud, sobre su vida. Bueno, dijo, pues está bien, nada más no lo mates, toca lo que quieras, pero no lo mates. Y fue cuando vino una enfermedad, ¿verdad?, que dice que era un hombre que lo haya tirado, no sabemos, no dice qué enfermedad, pero ha visto algo muy feo, ¿verdad?, que dicen que era una cosa muy, que vinieron los amigos y lo miraron y dijeron, pues no, ya mejor. La misma esposa le dijo, ya mejor maldice a Dios y muérete. Imaginémonos, ¿verdad?, en qué estado estaba este hombre. Sí. Aún así, podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que había algo ahí delante de Dios que Job tenía que doblegar. Había algo que Dios estaba mirando, por eso Dios permitió que el diablo viniera y lo atacara en esa forma. Sí. Amén. Estaba difícil la situación de Job en ese momento. Y empieza a dialogar y a renegar después de esto, ¿verdad? Donde dice, pues yo mejor no hubiera nacido y muchas cosas, ¿verdad? Sí. Que ya iban en contra de Dios, ya estaba yendo, era tanto su sufrimiento que sintió ya, sacó aquello que tenía dentro de él, ¿verdad? Aquella cosa que estaba él tratando de ocultar en alguna forma. Amén. Este hombre sufrió mucho, pero siguió íntegro, ¿verdad?, hasta cierto punto, hasta donde ya no pudo ir más y empezó a preguntarle a Dios, ¿por qué me pasa esto? Que mejor no hubiera nacido, que mejor me mátame, pues como ya una persona ya desesperada, ¿verdad?, sin esperanza, después de haber perdido tantas cosas. Amén. Y siempre, ¿verdad?, así pasan las cosas. A veces a nosotros nos enseñan, ¿verdad?, cosas que no están bien delante de Dios. Y a veces en esas ocasiones también la gente se aprovecha, ¿verdad? Cuando tú quieres aprender algo, cuando alguien quiere sacar provecho de ti, te ofrece muchas cosas a veces, ¿verdad? Yo cuando estaba chico, una vez un hombre que arreglaba radios, no me acuerdo
cómo estuvo, ¿verdad? Que lo conocimos ahí y me dijo que si quería trabajar con él. Dije, sí, está bien. Y ahí fui a trabajar, me pagaban cualquier cosa, ¿verdad? Y ahí estábamos y ahí me tenía nada más cuidando allí y luego me mandaba a cobrar a los que le debían dinero y yo pues sí, no, pues nadie me pagaba, me mandaban a cobrar. No, que venga él si quiere. Y iba yo, pero me hubieras dicho esto y bueno, era una cosa que nomás lo quieren a uno para estar ahí pues aprovechándose. En una ocasión estuve ahí como 2 horas esperando porque íbamos a comer y él duraba un buen rato, ¿verdad? Estuve como 2 horas esperándolo y no llegaba. Y me fui allí donde vivía mi abuelo, allí nos reuníamos a ver ahí con los primos, ¿verdad? Y de casualidad va llegando ahí este hombre, después de que yo dije, pues ya no abrió, ¿verdad? Y me fui. Y ya como a las 1 hora después de que yo estaba allá, llegó allá a arreglar, no sé qué, una televisión o algo. Y me miró, no me miró. Mis primos sabían que trabajaba con él, empezaron a decir, aquí está este, hijo. Y yo no quería que supiera. Al otro día llegué en la mañana, dice, mire muchacho, agarre su chamarrita y se lo va, y cuando acabe de jugar con su abuelito vuelve. y me corrió. Pero no hace nada por enseñar a uno, simplemente lo usan a uno para lo que ellos no quieren hacer. ¿Verdad? Y así nos pueden enseñar muchas cosas que no van de acuerdo, ¿verdad? Y son cosas que nos pasan. Y verdad es triste que a veces aprendemos lo que no nos beneficia y queremos buscar, ¿verdad? De Dios a nuestra manera también. También espiritualmente estamos hablando, ¿verdad? Queremos nosotros buscar de Dios, a veces sentimos la necesidad y nos acercamos a cierto lugar, pero no nos enseña la forma correcta. Vamos a otro lugar y vemos tantos ejemplos y a veces cuando empezamos nosotros en el cristianismo, ¿verdad? A veces llegamos a un lugar donde me empiezan a predicar una cosa que no es correcta delante de Dios. Sí. Y si tú quieres caminar rectamente en una congregación donde se predica cierta forma, ¿verdad? De buscar de Dios, te van a decir, no, tú eres fanático, tú no estás bien, tú no sabes nada. Sí. Y ya uno lo que hace, ¿verdad? Es uno se va haciendo para atrás y va uno haciéndose a un lado de esas cosas. Sí. Amén. Y nosotros anduvimos, ¿verdad?, en varias iglesias porque en ninguna nos daban oportunidad de nada. Dios nos quería usar poquito y el líder dice, no, pues nos hacían a un lado, en una forma o de otra, ¿verdad? Y pues nosotros ya lo que hacíamos es irnos alejando, irnos haciendo a un lado, dejar pues que los demás hicieran lo que ellos tenían que hacer. Así es. Y poco a poco, ¿verdad?, va uno. Pero lo que pasa, ¿verdad?, que a veces mucha gente trata de meterse sin que Dios sin que sea llamado de Dios. También, sí. Muchas veces uno dice, no, pues yo aquí voy a meterme y yo voy a hacer. Y mucha gente quiere sobresalir, ¿verdad? Y ese es un problema que a veces lleva a ir en contra de las cosas de Dios, a enseñar mal las cosas de Dios, porque entonces ya el que está al frente quiere sobresalir, quiere enseñar otras doctrinas para que beneficiarse. Aquí, como estamos hablando, ¿verdad?, de estas gentes que quieren beneficiarse de los empleados o de los gente que está a su alrededor, así también hay líderes que quieren beneficiarse de la gente. Sí. Quieren sacar provecho, ¿verdad?, de las cosas. Y hay tantas cosas que por eso el Evangelio del Señor está tan degradado. Por eso mucha gente lo que pasa es que se hace religiosa. Que tienes que hacer las formas de este modo, que tienes que hacer la forma de este otro. Que si no lo haces así, Dios no te va a bendecir. Que tienes que repetir esto, que tienes que hacer lo otro. Dios no tiene un molde. Dios no tiene una cosa específica que te diga de esta forma tiene que hacerse. Lo único que tiene específico es que adores a Dios, es que obedezcas a Dios, es que aprendas de su palabra, es que obedezcas su palabra y que le glorifiques a Él.
Eso es lo único, que aceptes el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo principal que tenemos que hacer en nuestras vidas. Y lo importante en cada uno de nosotros no es que busquemos y nos conformemos con lo que nos enseñan. Sí, amén. Lo importante es que tenemos que meditar nosotros, esforzarnos por aprender si verdaderamente aquello que nos están diciendo es verdad o si es una cosa que nos están engañando. Ajá. Porque de esto depende nuestra salvación, de esto depende nuestra vida eterna, de aceptar lo que nos digan o de aceptar lo que Dios dice en su palabra. Amén, sí. ¿Verdad? Por eso es muy importante nosotros llenarnos de la palabra de Dios, escudriñar las escrituras y mirar si aquello que nos están enseñando es verdad o si es cosa también de que ya el hombre está metiendo sus pensamientos, sus ideas, ¿verdad? En todo lo que viene de parte de Dios. Por eso hay tantas religiones, porque hay mucha doctrina de hombres en el mundo. El hombre dice a veces para su conveniencia, no, pues es que tienes que hacer de esta forma las cosas, que yo aquí soy el que sé todo, porque yo soy el que estoy al frente, que Dios me ha revelado. Muchas personas dicen, Dios me ha revelado esto, Dios me ha revelado lo otro, pero no hay tal revelación. La revelación es la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice es la verdad. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no hay otra forma de llegar delante de Dios, no hay otra forma de pasar de esta vida física a la vida espiritual, si no es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este joven, un hombre temeroso de Dios, que buscaba de Dios, pero quizás a él le habían enseñado de esa forma, ¿verdad? Y él lo hacía con todo su corazón. Él viniera lo que viniera, él buscaba hacer la voluntad de Dios, y que él rogaba a Dios, ¿verdad?, por sus hijos, por si una vez fallaban, Dios los perdonara y no tomara eso en cuenta. Sí. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que de repente este hombre llamado Job dice, en este pasaje, ¿verdad?, dice, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces, Job tenía un pensamiento dentro de sí que él no lo reconocía hasta este final de este pasaje, ¿verdad? De esta escritura, donde dice, yo conozco que todo lo sabes, que todo lo miras, que todo lo conoces. Y luego dice, porque el temor que me espantaba ha venido y me aconteció lo que yo temía. Hermanos, a veces nosotros dentro de nuestros corazones no tenemos la seguridad de que somos salvos, no tenemos la seguridad de que estamos en la voluntad de Dios, no tenemos la seguridad de que hemos conocido al Dios verdadero, tenemos aún aquel temor, aquella cosa que nos dice, ¿será o no será? A lo mejor me va a venir esto, a lo mejor me va a venir aquello. Cuando tú sirves verdaderamente a Dios, cuando tú verdaderamente conoces a Dios, tú no vas a tener ningún temor, tú no vas a decir, a lo mejor me viene esto, a lo mejor me viene aquello, vas a decir, venga lo que venga, yo aquí estoy parado en la palabra de Dios, yo aquí estoy parado en el fortaleza que Dios me ha dado, yo aquí estoy parado porque Dios me sostiene, y venga lo que venga, no van a haber nada que me derrumbe porque Dios me sostiene. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esa es la seguridad que tenemos que tener como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos que tener esa seguridad y no tenemos que tener ninguna duda de que va a venir algo o no va a venir, que venga lo que venga, porque si estamos en las manos de Dios, tenemos seguridad. Y si vivimos para Dios, vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así es de que no tenemos que tener temor de nada, porque Dios nos guarda. Y si algo viene a nuestras vidas y nos ataca, Dios nos va a sacar adelante. No tenemos nada que temer porque estamos parados en la fortaleza que Dios nos ha dado. Así es. ¿Verdad? Como en aquella ocasión que vino aquel joven, ¿verdad?, y le preguntó al Señor, ¿qué haré para tener vida eterna? Dijo, guarda los mandamientos. Y
Y luego dice, pero vende todo lo que tienes y sigue. Porque el joven le respondió, pues yo los mandamientos los he guardado, pues eso para mí, como diciendo, ¿verdad? Pues eso para mí no es nada, yo he hecho todo eso. Pero hermano, nadie ha guardado los mandamientos, nadie ha podido hacerlo. Si no, el Señor Jesucristo no hubiera venido a este mundo. Si nosotros por nosotros pudiéramos hacer las cosas, ¿para qué venía el Señor? ¿Para qué derramaba su sangre para que nosotros pudiéramos ser salvos, verdad? Sí, amén. Pero este hombre, igual que Job, ¿verdad? Tenía algo que lo impedía de entrar al reino de los cielos. Job también tenía ese pensamiento, ¿verdad? Que el temor, que había algo que no estaba entregado completamente a Dios. Aún tenía esa duda, ese temor. Sí. Job tenía la voluntad de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Quería vivir conforme la enseñanza que él había recibido. Él quería servir a Dios con todo su corazón, pero le faltaba algo. Y era ese temor que tenía. Esa área que aún no le había entregado a Dios. A veces tenemos, hermanos, alguna área en nuestros corazones que no queremos deshacernos de ella. Dios te pide que le entregues tu vida completamente, que le abras tu corazón y pueda Él entrar en ti y pueda llenarte de su presencia y pueda Él estar viviendo contigo y renovándote cada día y dándote la seguridad de que Él está contigo. Amén. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo se sentiría Job? Que después de que le pasa todo esto, al último le confiesa a Dios: aquello que temía ha venido a mí, lo que a mí me espantaba me ha llegado, ¿verdad? ¿Qué cosa tan difícil ha de haber sido para Job, ¿verdad? Porque aquí, como dice él no conocía a Dios verdadero. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora puedo entender lo que tú querías para mí. Nosotros verdaderamente, hermano, necesitamos abrir nuestros ojos espirituales para poder ver a Dios, para poder sentir la presencia de Dios, para conocer al Dios vivo y verdadero, para no tener esos temores y esas dudas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén. Tener esa seguridad de que si nosotros nos morimos, vamos a la presencia de Dios. Tener la seguridad de que si Dios nos llama a su presencia, estamos listos para llegar a su presencia. Hermanos, estamos mirando tantas cosas en este mundo que están pasando. Cada día vemos las cosas más intensas, ¿verdad? Todos los desastres y tantas cosas que están pasando. Amén. Estamos hablando nosotros ayer o antier, ¿verdad? De todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Todos los días hay accidentes, todos los días hay muertos, todos los días hay cosas feas, ¿verdad? Que están pasando. Muchas cosas que se están mirando por todo el mundo. ¿Y qué es esto sino las señales que Dios está mandando para que nosotros nos preparemos, porque Cristo viene pronto? Cristo dice en su palabra que va a venir por una iglesia lista, ¿verdad? Que esté preparada, que esté llena de su presencia. Por una iglesia santa, por una iglesia que se santifique, una iglesia que blanquee sus vestiduras y que esté preparada para el Señor. Porque dice la palabra, ¿verdad? Que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que santificar, tenemos que permitir que Dios entre en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones y llene nuestras vidas de su presencia y podamos ir poco a poco cambiando nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, y permitamos que el Espíritu Santo nos vaya guiando y nos vaya llevando a toda verdad y a toda justicia, a conocer mejor al Señor y apartarnos de todas las prácticas que hay en este mundo, que son las que nos están apartando de la presencia de Dios. Job tenía ese pensamiento de temor y Dios lo sabía. Si Dios hubiera podido meterse en su mente y verle cambiado ese pensamiento, Él lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero Dios siempre nos deja a nosotros que
y nos permite que nosotros decidamos lo que tenemos que hacer o lo que tengamos que pensar. Y a veces nosotros no entendemos cuando Dios nos habla y por eso vienen esas cosas. Por eso vienen esas cosas tan difíciles que tenemos que pasar, esas luchas tan difíciles que Dios nos manda. Por eso Dios permitió que el diablo atacara a Job, para que Dios entendiera y sacara de él ese temor, sacara de él ese pensamiento que lo estaba perjudicando y que lo tenía, ¿verdad?, espantado, porque dice que estaba espantado. Dice, aquello que me espantaba, aquello que yo tenía en mi mente, aquel temor que había en mí, llegó a mí. Ay, Dios lo permitió para que él reaccionara, para que él despertara, para que él supiera la voluntad de Dios en su vida. Era un hombre, Job era un hombre que cuando estaba en su vida, ¿verdad?, llena de bendiciones, él ayudaba al pobre, él buscaba, ¿verdad?, a quien ayudar. Dice que daba abrigo al que tenía frío, buscaba a quien ayudar, al que estaba necesitado. Él tenía un buen corazón. Y luego a veces la gente, ¿verdad?, se guía por esto y mira a una persona que hace caridades, que busca ayudar a la gente y dice, no, pues este se va a ir al cielo porque hace muy buenas obras. Hermano, eso no te asegura que te vayas al cielo. Las buenas obras no son la seguridad de ir al cielo. A veces la gente hace esas buenas obras para justificar maldades que hace. Lo único que nos lleva al cielo es el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es entregarle nuestra vida al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Y reconocer, ¿verdad?, que sin Él no podemos hacer nada. Él es la vid verdadera, nosotros somos injertos porque ni siquiera somos ramas de esa vid. Somos injertos porque la verdadera rama es ese pueblo de Israel que ahora está en contra de Dios, ¿verdad?, que no lo acepta. Pero nosotros dicen que somos injertos. Y dice la palabra de Dios que si Dios cortó las ramas que eran originales del árbol, si nosotros